Buenas tardes. Antes de comenzar, quiero que pensemos que estamos en un ambiente hospitalario, en una sala de espera, y en eso llega una paciente que se sienta a nuestro lado con esas características. Índice de masa corporal de 40, un defecto de pared abdominal epigástrico, y ella no sabe qué le van a hacer. Ella sabe que tienen que resolverle su problema. No sabe si primero le operan la obesidad, ¿sí? Le hacen una cirugía para obesidad, o si primero le operan el defecto de pared, o en el mismo procedimiento quirúrgico le operan la hernia y le hacen una cirugía para obesidad. Lo que tampoco sabe es que su médico tratante era el compañero de colegio que se volaba de las clases. Mi nombre es Orlando Arévalo, yo hago parte del programa de obesidad y pared abdominal compleja del Hospital Universitario del Valle en Cali. No tengo conflictos de interés para presentar esta charla, y lo que vengo a hablar acá es, bueno, la obesidad es un problema creciente en nuestro medio. El 14% de las personas en el 2012 presentaban obesidad en nuestro país. Actualmente 1 de cada 3 hombres presenta obesidad y el 14% de las mujeres presentan este problema. Los defectos de pared se encuentran en el 60% de las personas con obesidad y existe una relación directa entre el índice de masa corporal y los defectos de pared. El principal defecto encontrado en el paciente obeso es la hernia umbilical, seguido de los defectos incisionales, después los epigástricos epigelianos, y todo lo contrario a lo que uno pensaría, consultan al servicio de urgencias menos del 1% encarcelados. Directamente relacionado con el sobrepeso, y a medida que aumenta el peso, aumenta la probabilidad de riesgo de presentar un defecto de pared en algún momento de su vida. Los pacientes que mayor probabilidad tienen de ingresar al servicio de urgencias por encarcelamiento son los que están por encima de la obesidad mórbida. Y la clasificación, esta es una clasificación publicada en el 2009 por la Sociedad Europea de Pared Abdominal, que nos invita a hablar un idioma universal en cuanto a las hernias primarias, ventrales, no incisionales. Las clasifica de acuerdo al tamaño, de 2 a 4 o mayor de 4, y los defectos incisionales o secundarios. Todos los defectos incisionales o secundarios, mediales y laterales. Todos los mediales, aquellos que se encuentran debajo de 3 centímetros, los codifica como M1, M3, 3 centímetros por encima y por debajo del ombligo, y M5, 3 centímetros suprapúbico. Laterales, aquellos que se encuentran subcostales, lateral a la línea de Spiegel, en el flanco y en la región ilíaca, y posterior a la línea axilar media L4. Entonces, en cuanto a eso, era la longitud, y el tamaño, W1 menores de 4 centímetros, W2 entre 4 a 10 centímetros y W3 mayor o iguales a 10 centímetros. Este es un ejemplo, un paciente con un defecto de 15 centímetros de largo y 11 centímetros de ancho, 5 centímetros por debajo del ombligo, o sea que lo clasificamos M1 a M4, W3. Es muy importante esta taxonomía, puesto que con eso definimos conductas. Este otro paciente, defecto de 5 centímetros periumbilical y 4 centímetros de ancho, estamos con un defecto M3, M4, W2. Surge este estudio donde nos pregunta los pacientes con defectos de pared abdominal y obesos, ¿puede ser llevados a cirugía? Entonces, con 39.000 casos, encuentran que los pacientes que presentaban índice de masa corporal mayor a 35 y eran llevados a corrección de su defecto de pared, presentaban mayores tiempos operatorios, hospitalizaciones prolongadas, mayor morbilidad asociada con infección del sitio operatorio, superficial y profunda, la tasa de reingresos y la recurrencia era mayor que los que presentaban defectos índice de masa corporal menor de 35. Y este otro estudio responde a la otra pregunta de la paciente. En el mismo procedimiento, en el mismo acto quirúrgico, si le corrijo el defecto de pared y le hago la cirugía bariátrica, ¿lo puedo hacer? Entonces muestra con 27.000 pacientes que cuando se hacía en ese mismo acto operatorio los dos procedimientos, aumentaba la infección del sitio operatorio, el tiempo quirúrgico, y la mortalidad también fue superior con respecto al grupo que no se les hacía los dos procedimientos. La tasa de reingreso a los primeros 30 días fue mayor también. Entonces, una vez tenemos la ruta para el paciente, que lo vamos a llevar a cirugía,
debemos de optimizar al paciente, ¿sí? Y esto es para reducir el riesgo perioperatorio. Se basa en 3 pilares fundamentales. Una, la condición física, el estado metabólico y el tabaquismo. Si bien todos los pacientes con índice de masa corporal mayor de 35 que son llevados a corrección de pared tienen el chance casi 2 veces de complicarse. Por eso en nuestro equipo la meta ideal es para corregir la pared cuando el índice de masa corporal es menor de 35. Si no lo logra, pues hay que autoevaluar, y si no logra este índice de masa corporal, la cirugía bariátrica pasa a ser parte integral del manejo. En cuanto al control metabólico, se le indica tener una hemoglobina glicosilada menor de 7.5 y el tabaquismo suspender 4 semanas antes, puesto que esto disminuye la tasa de complicaciones en el 40%. Otro concepto que quería que quede claro es hernia con pérdida de domicilio. Esos grandes defectos, cuando más del 25% del contenido intestinal se encuentra en el saco herniario, requiere de una prehabilitación de la pared abdominal, puesto que el riesgo de síndrome compartimental está incrementado. Para definir esto, pues le tomamos una tomografía a los pacientes, medimos el volumen del saco herniario y de la cavidad abdominal, y si esa relación es mayor del 25%, estamos ante una hernia con pérdida de domicilio. Entonces, esos pacientes que se encuentran en condiciones para ser operados, ¿qué técnicas de prehabilitación existen y quiénes lo requieren? Entonces tenemos 2 que utilizamos en nuestra institución: toxina botulínica y neumoperitoneo preoperatorio. Están indicados en quién, en esos defectos de pared abdominales mayores de 10 centímetros o con hernias con pérdida de domicilio. En cuanto a la toxina botulínica, la aplicamos al pie de cama en el consultorio, guiado por ecografía, 200 unidades internacionales en cada lado de la pared abdominal. A las 4 semanas solicitamos al paciente acudir a la cita de control para revisar la evolución. Si a las 4 semanas pues, no observamos en la pared abdominal aún está tensa, pasamos a la siguiente intervención. ¿Qué buscamos con la toxina botulínica? Generar relajación y atrofia temporal de los músculos de la pared para llevar a cabo ese cierre sin mayor tensión. O sea, a las 4 semanas el paciente nos llega al control y lo que revisamos es cómo se encuentra esa pared. Si observamos, eso lo da ya la experiencia, si observamos que aún el defecto no se puede cerrar o se cierra con tensión, le colocamos ahí mismo un catéter pigtail o un catéter venoso central guiado por ecografía, y lo que hacemos es durante 2 semanas insuflamos de 500 a 1 litro de aire diario. ¿Qué buscamos? Relajación de la pared, liberación de adherencias de la pared anterior, una vez que la presión atmosférica pues hace que bajen las vísceras. En resumen, tenemos que clasificar y estadificar los pacientes, la optimización prequirúrgica con los 3 pilares fundamentales y preparar al paciente con toxina botulínica o neumoperitoneo. Entonces, en cuanto ya al reparo, ¿cuál es la mejor técnica y el sitio donde se debe ubicar? Dependiendo de la ubicación de la malla, tenemos la técnica onlay, si está sobre la aponeurosis, inlay entre los músculos o sublay debajo de la aponeurosis. Y de acuerdo a esto, la tasa de recurrencia. Observamos que la de mayor recurrencia, la inlay, casi no se utiliza. Onlay, la recurrencia es del 13%, a diferencia de sublay e IPON, que es menor del 6%. Por excelencia, el reparo retrorectal o de Rip-Stopa es el gol estándar en el momento para cierre de defectos de 10 centímetros y se utiliza la pared posterior del recto. Dejamos un overlap de 5 centímetros a cada lado del defecto de la pared, colocamos una malla de mediana densidad o baja densidad de poro ancho. ¿Y qué sucede con esos defectos mayores de 10 centímetros? Entonces tenemos la otra opción, que es la separación posterior de componentes, técnica de Nowinski, publicada en el 2012, con una tasa de recurrencia del 3 al 4%. Y lo que hacemos es liberar el transverso del abdomen y sobre esto vamos a colocar la malla. Paciente con un defecto de M1, M5, W3, fue llevado a cirugía, hacemos la corrección, liberamos el transverso del abdomen, queda completamente libre la cavidad abdominal, se coloca la malla y ese es el resultado posterior. Lo mismo esta paciente, hacemos lipectomía funcional, la corrección para llevar a casa. Entonces la cirugía de urgencias en el paciente muy sintomático, cirugía programada cuando el índice de masa corporal menor de 35,
Si es mayor de 35 hay que proponer cirugía para perder peso. La reparación retromuscular es el gol estándar, separación de componentes para W3. Era un algoritmo que les dejaba acá. Y con eso es todo. Este es nuestro grupo.